Hola doctora, soy de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me llamo Cintia Palma. De la clase de Bioquímica de Alimentos hablaremos un poco sobre carbohidratos. Definición sobre los carbohidratos. Son moléculas biológicas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción aproximada de un átomo de carbono. Esta composición es la que da su nombre a los carbohidratos. Están compuestos de carbono más agua igual a hidrato. Las cadenas de carbohidratos tienen diferentes longitudes y los carbohidratos importantes a nivel biológico pertenecen a tres categorías: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Composición de los carbohidratos. Los carbohidratos están formados por un carbón, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno suelen hallarse en proporción de 2 a 1, igual que en el agua. El nombre carbohidrato significa hidrato de carbono. Se basa en esta relación de hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, el término resulta equívoco porque no existe agua como tal en un carbohidrato. Son dos los grupos químicos que caracterizan a los carbohidratos, el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. El carbonilo se encuentra en aldehídos y cetonas. El hidroxilo se encuentra en los alcoholes. Un carbohidrato puede ser entonces un aldehído o una cetona. Si el grupo carbonilo se encuentra en un extremo, es un aldehído. Si el grupo carbonilo se encuentra en los carbonos intermedios, es una cetona. Tipos de carbohidratos. Los carbohidratos se dividen en simples y complejos según el número de unidades que los compone. Carbohidratos simples, que es la glucosa y la galactosa. En la glucosa y la galactosa son monosacáridos presentes en la leche. Como podemos ver, lo que es el carbono son los grises y los rojos son los oxígenos. La galactosa y la glucosa se diferencian en la posición del hidroxilo en el carbono. Monosacáridos. Son los carbohidratos más simples. Los ejemplos más conocidos son la glucosa, la fructosa, la ribosa y la galactosa. La dihidroxiacetona y el gliceraldehído son los dos monosacáridos más simples. Cada uno posee 3 átomos de carbono en su cadena principal. Tenemos que también son derivados de alcoholes polihídricos de cadena recta y se clasifican según el número de átomos de carbono. Tenemos lo que son las triosas, que son compuestos importantes del metabolismo muscular que constituyen los azúcares fundamentales a los cuales se refieren todos los monosacáridos. Aquí podemos ver algunos monosacáridos, que es lo que es la aldosa, cetosa, triosa, pentosa y hexosa. Lo que es un aldehído, ¿verdad? El aldehído dice que es un grupo de átomos que comienzan con un carbón, y aquí podemos ver. Y la cetona, tenemos lo que son dos grupos que comienzan con un carbono. La glucosa y sus isómeros. Un monosacárido importante es la glucosa, un azúcar de 6 carbonos con la fórmula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Otros monosacáridos comunes incluyen la galactosa, que forma parte de la lactosa o azúcar de la leche, y la fructosa, que se encuentra en la fruta. La glucosa, galactosa y fructosa tienen la misma fórmula, carbono, hidrógeno y oxígeno, pero difieren a la organización de sus átomos, por lo que son isómeros. La fructosa es un isómero estructural de la glucosa y la galactosa. Sus átomos en realidad están enlazados en un orden diferente. La glucosa y la galactosa son estereoisómeros entre sí. Sus átomos están enlazados en el mismo orden, pero estos tienen una organización tridimensional diferente alrededor de uno de sus carbones asimétricos. Puedes verlo en el diagrama como un cambio en la orientación del grupo hidroxilo, marcado en rojo. Esa pequeña diferencia es suficiente para que los enzimas puedan distinguir entre la glucosa y la galactosa y elijan solo uno de los azúcares para formar parte de una reacción química. Carbohidratos complejos. Los carbohidratos con más de una unidad de monosacáridos son conocidos como carbohidratos complejos. Los disacáridos.
que se forman cuando dos monosacáridos se unen por medio de una reacción de deshidratación, también conocida como reacción de condensación o síntesis por deshidratación. Sacarosa. La sacarosa se compone de una molécula de glucosa unida a una molécula de fructosa. La unión incluye los grupos reductores de ambos azúcares, carbono 1 de la glucosa y carbono 2 de la fructosa. Es el único mono o disacárido que no reduce la solución de Benedict. Lactosa. El disacárido que existe en la leche es la lactosa o azúcar de leche. Sintetiza en las glándulas mamarias de los animales y a partir de la glucosa de la sangre. Comercialmente se obtiene del suero de la leche y se emplea para alimentos de lactantes y dietas especiales. La lactosa hidrolizada por la enzima lactosa o por un ácido de una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Maltosa. La maltosa existe en los granos en germinación, como se obtiene por hidrólisis del almidón, que efectúan enzimas que existen en la malta. Muchas veces se llama azúcar de malta. También se forma en el cuerpo animal por acción de enzimas sobre el almidón en el proceso digestivo. Celobiosas. La celobiosa es similar a la maltosa, pues está formada por dos moléculas de glucosa unidas en un carbono a carbono 4. Polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos. Los más conocidos son el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón es el polisacárido de almacenamiento de glucosa en los vegetales. Está constituido por dos tipos de polímeros, la amilosa y la amilopectina. La amilopectina consta de glucosas unidas linealmente y en ramificaciones. La amilosa se caracteriza por tener a las glucosas en forma lineal. El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento de glucosa en los animales. Se caracteriza por presentar muchas ramificaciones. La celulosa es el polisacárido estructural de los vegetales. Se encuentra en las paredes celulares de las plantas, en el tronco, ramas y en todas las partes rígidas. Está compuesto de glucosas unidas en cadenas, las cuales forman microfibras conectadas entre sí por puentes de hidrógeno. Ya culminamos con nuestra presentación. Gracias por su atención.